Ya está con nosotros el señor ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte, a quien le vamos a dar la bienvenida. Doctor Ugarte, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. A usted las gracias por estar aquí, ministro. Antes de hablar del tema de vacunación, hay algunos temas generales que quisiera tocar con usted. ¿Cómo no? Han sorprendido las medidas de mayor apertura que el gobierno ha dado cuando todavía no hay tendencias claras ni concluyentes sobre la retirada del coronavirus. Sí. Y ya varios especialistas señalan que lo más probable es que para fines de abril estemos lamentando una tercera ola. Bueno, la evaluación que se ha hecho es una evaluación objetiva en función de indicadores y esperemos que, como se ha venido aplicando, se continúe avanzando y no retrocediendo, que es lo que ha sucedido en las últimas semanas, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Se señaló ya hace, digamos, 2 semanas, y se mantuvo durante 2 semanas sucesivas, que la tendencia a nuevos casos empezaba a desacelerarse, es decir, que en vez de que haya una subida así vertical como fue, digamos, enero y principios de febrero, esta empieza a ser en menor cantidad, pero todavía no descendiendo, ¿no? E igual en el caso de defunciones. En la última semana lo que se nota es que esa tendencia es aún mayor y que lo más probable es que en las próximas semanas, si mantenemos las medidas de seguridad, eso mejore. Por lo tanto, en concordancia con eso, por ejemplo, Lima Metropolitana, que estaba considerada en riesgo extremo, ahora está considerada en riesgo muy alto. Claro, pero en Lima no hay camas UCI, los fallecimientos no han bajado notoriamente, Sí. muy levemente. Sí. El mismo doctor Valverde, por ejemplo, el doctor Jesús Valverde ha dicho no hay camas disponibles en Lima y sigue un alto déficit de oxígeno en la capital. Entonces, ¿cómo le hemos pasado de extremo a alto con todos estos problemas? Porque no es lo mismo. Porque una cosa es que la tendencia de crecimiento de nuevos casos empiece a reducir y otra cosa es, por ejemplo, defunciones y camas UCI ocupadas, porque esa es una consecuencia de lo primero, pero 2 semanas después. O sea, lo que estamos viendo ahora no es el resultado de los nuevos casos de esta semana, sino de hace 2 semanas. Es por eso que estamos acentuando, por ejemplo, medidas como la de provisión de oxígeno a los hospitales. Estamos ya desde la semana anterior recibiendo 40 toneladas semanales de la compra que ha hecho el Estado, que ha importado de Chile y que está alimentando a los hospitales, pero a la vez ya estamos recibiendo también desde la semana pasada la donación de Sauder, que es 20 toneladas diarias, y desde esta semana, por la firma de un convenio con la Sociedad Nacional de Minería, son 40 toneladas semanales. Entonces, en total son 220 toneladas semanales que ha empezado a recibir no solo Lima, sino hospitales de varios sitios, y eso está mejorando, digamos, la capacidad de dotación de oxígeno en los hospitales, pero no necesariamente significa que los casos que hace 2 semanas empezaron y que hoy han pasado a ser moderados o graves, están todavía ocupando camas. Ahora, ¿no? lo de Lima ha extrañado a muchos, ¿no es cierto? Porque además Lima fue el foco de contagio, hasta hace muy poco el foco de contagio que exportaba, vamos a decir así, a otras regiones. Entonces, ¿podrían ustedes reconsiderar esta decisión en los próximos días o no? En todos los casos se ha mencionado que si se encontrase que hay un incremento de los indicadores, va a tener que reajustarse. Esa es una estrategia permanente, ¿no es Ahora, cierto? ¿se han dado cuenta en el gobierno que lo que viene es Semana Santa? Sí, claro. Que es un momento en el cual la gente de por sí se relaja. Ustedes han rebajado las condiciones y los requisitos. Por ejemplo, ahora ya no va a haber pruebas moleculares para los viajes, no va a haber cuarentenas para los viajes internacionales, llegadas de viajes internacionales. O sea, se han rebajado y relajado algunas medidas. Entonces, ¿la Semana Santa no les preocupa? Sí, es una preocupación, eso se está evaluando.
La Semana Santa es todavía en 3 semanas, ¿no? Entonces las medidas que se han dado son de las 2 semanas siguientes. Recién esa semana que viene el gobierno va a evaluar respecto a las medidas de Semana Santa. O sea, ¿podríamos volver a medidas restrictivas en Semana Santa? No necesariamente, porque eso depende de cómo evolucione, porque Semana Santa, digamos, los riesgos que usted señala, Enrique, que son reales, están concentrados en determinadas ciudades o regiones, ¿no es cierto? Aparte de Lima, es Huamanga, sin duda, es Trujillo, es Arequipa, Cusco, Cajamarca, digamos, son principalmente los centros. O sea, me está usted hablando de los centros de culto de Semana Santa. Claro. Ya, pero no necesariamente son los únicos lugares a donde la gente viaja. Las playas del norte, por ejemplo, sí, son preferidas en Semana Santa. Claro. Las playas del sur, Paracas. Claro, pero en esos casos hay restricciones que se mantienen y que, por ejemplo, el transporte también va a estar restringido y por lo tanto se prevé que ese sea, si bien un riesgo, que este sea manejable. Pero la Semana Santa tiene ese efecto y tiene el otro, que felizmente la propia Iglesia está conjurando, lo que es el de las procesiones, las grandes concentraciones. Eso no va a proceder. Ya, pero yo me refería, y creo que la mayoría de personas tienen temor, porque las iglesias permanecen cerradas, ¿no es cierto? Toda reunión pública está prohibida, sigue prohibida, o sea, no podrían haber procesiones. Pero lo otro, las fiestas de 20, 30, 40, las fiestas COVID, ¿no es cierto? Los viajes, que son los que han trasladado todo las eso. Las fiestas COVID están yo lo sé, prohibidas en todos los casos. Yo lo sé, formalmente están prohibidos. Sin embargo, usted ha visto que la policía ha intervenido en muchas de ellas. Bueno, entonces, pero la Semana Santa no puede terminar siendo en lugar, como dicen los jóvenes, de Jueves Santo, juergues de juerga. Es el riesgo, pero eso no tiene que ver con las medidas que se están dando. Eso tiene que ver, uno, con la conciencia ciudadana de todos, incluyendo los jóvenes. Dos, de la vigilancia de las familias, en primer lugar, pero también de las autoridades locales que no permitan este tipo de actividades y por lo tanto se pueda controlar de mejor manera ese riesgo que es real. Pero es real hoy, mañana y hace una semana, ¿no es cierto? Ok, entonces no se prevén medidas restrictivas, volver a medidas restrictivas para Semana Santa. Eso se va a evaluar la próxima semana. Lo que se va a evaluar también es cómo evolucionan, incluso en estas próximas semanas, otras provincias, como por ejemplo las que he mencionado, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿tiene miedo usted a una tercera ola? A nivel mundial se está dando, o sea, no es... O sea, nos va a tocar. Sería la tendencia si es que no la frenamos. Es decir, puede haber una tercera ola, pero de acuerdo a lo que hagamos, puede ser una olita, por decir, ¿no? Es una ola pequeña. La mayoría de los países europeos están en tercera ola. Mire, su actual ministro de Economía dijo que no iba a haber segunda ola de ninguna manera y que ya teníamos inmunidad de rebaño. Después se ha reconocido que es un error. Muy bien, ya. Después se dijo que no íbamos a tener una segunda ola muy dura y la hemos tenido mucho más dura que la primera. Los picos han sido mucho más altos que la primera. Yo era de los que decía que sí iba a haber una segunda ola. Sí, lo reconocemos. Ahora, ¿sienten que de verdad van a poder controlar una ola como si fuera una olita? No, sí, cuando digo una olita es una forma de decirlo. Lo sé, lo sé. Porque mire, ¿de qué dependen las olas? Depende, uno, que existe el virus, y el virus está, ¿no es cierto? Así es. Sobrevive. O sea, y con variantes como la de Manaos, que es más peligrosa y que ya está en nuestro país. Además, dos, que haya personas desprotegidas, es decir, susceptibles de ser infectadas. Entonces, eso depende tanto de la protección natural que puede haber producido la primera ola, ese es un factor. El otro es el de la vacunación, que también reduce el riesgo, aunque todavía, digamos, en los próximos meses vamos a estar en proceso, pero en gran medida depende del comportamiento social de las personas. Es decir, lo que hubo también, debemos reconocer, en el segundo semestre del año pasado, fue una bajada de guardia en general, digamos, cuando todo el mundo empezando por el gobierno que relajó las medidas con el fin de que haya una campaña de Navidad. Absolutamente o sea, y fue este gobierno. Bueno, pero eso es
lo que ya es lección aprendida, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de errores no se pueden cometer. Sabemos que hay, en la tendencia general a nivel internacional, tercera ola, y hay países que han llegado cuarta ola también. Entonces, eso no es un juego. Lo que tenemos que hacer es medir los indicadores y poner por delante las acciones positivas que permitan reducir ese riesgo y ese impacto. Señor ministro, ¿se sabe cuándo la Cayetano Heredia va a entregar por fin el informe final sobre la vacuna Sinopharm? Bueno, ellos han informado que en unas 8 semanas... Claro, pero la primera ministra dijo que hacía un anterior, llamado para que se acelere. ¿Se puede acelerar? El llamado se puede hacer, pero lo que debe ser entendido es que ese ensayo clínico es producto de un acuerdo entre dos privados, Sinopharm como empresa extranjera y la Universidad Cayetano Heredia. El Estado no participa en el ensayo clínico, el Estado lo que hace a través del Instituto Nacional de Salud es regular, o sea, supervisar, vigilar, que se aplique de acuerdo a un protocolo de ensayo clínico, normas que existen para todos los ensayos clínicos. Pero el Estado no puede decir avance más rápido, menos rápido, nada. O sea, en buena cuenta es un llamado medio lírico. No lírico, sino dentro de los acuerdos que están explícitos y sobre los cuales tiene que regular el Instituto Nacional de Salud, que cumplan. Eso es clarísimo y si no cumpliesen eso, el Instituto Nacional de Salud tendría que tomar decisiones. Muy bien, entonces se van a cumplir las 8 semanas. Supongo, salvo que ellos aceleren, pero... Me olvidaba, el tema playas, ministro, ¿se van a abrir las playas? De acuerdo a las zonas. Por eso es importante la clasificación de las regiones de mayor o menor riesgo. O sea, pero considerando que Lima ya está en nivel alto, ¿se van a abrir en Lima las playas? No, está en muy alto. Eso no permite abrir todavía. Perfecto. Playas. Señor ministro, vuelvo al tema del ensayo de Sinopharm, porque a propósito, ¿puede ser confiable un estudio cuando el mismo Instituto Nacional de Salud ha confirmado la suspensión del laboratorio del Hospital Naval, que era un laboratorio que subcontrataba Suiza Lab para ese estudio, ese ensayo clínico? O sea, Suiza Lab, que no tenía licencia para eso, contrata, ¿no es cierto?, a el Hospital Naval, y el Instituto Nacional de Salud, después de una denuncia en el programa de Beto Ortiz, suspende al Hospital Naval por no cumplir, por no haber cumplido con mantener los requisitos de instalaciones y de procesos para realizar la detección molecular. Entonces, si esos voluntarios se hacían los análisis aparentemente con Suiza Lab, pero en realidad lo hacían con el Hospital Naval, y el Hospital Naval no cumplía, ¿sirve ese ensayo clínico? No, eso tendrá que ser evaluado por el Instituto Nacional de Salud. Pero el Instituto Nacional de Salud ya está sancionando al Hospital bien, Naval. Pero no necesariamente los procesos que ha desarrollado la Universidad Cayetano Heredia están envueltos necesariamente en ese proceso. Son dos cosas diferentes. Y lo que sí corresponde al Instituto Nacional de Salud es velar porque los procesos de evaluación, análisis y demás hayan cumplido lo que está establecido en los protocolos. Si eso cumple, tendrá toda la validez del mundo, y si no, será observado. Pero genera dudas, ¿no es cierto? Mire, cualquier investigación puede generar dudas si es que no se acoge a los procesos. Todo lo que ha sucedido respecto a las vacunaciones irregulares no compromete el ensayo clínico, eso está claro. Y por lo pero acá estamos hablando de, yo sé, de las pruebas que se hacían a los voluntarios. Yo sé, pero eso, como digo, tiene que ser parte de la evaluación que el instituto tiene que hacer, sobre lo cual todavía no tenemos opinión como gobierno. Doctor, el presidente anunció que Sinopharm enviará más información para obtener el registro de Digemit. ¿Qué información adicional se le ha solicitado? La misma que se solicita a todos. Uno, son los estudios que demuestran la primera afirmación, que es toda la eficacia y seguridad, ¿no es cierto? En segundo lugar, lo que se denomina las condiciones de calidad que tienen los laboratorios que producen. Y en tercer lugar,
lo que se establece como norma en la producción de cualquier medicamento que tenga, no solo vacunas, estándares acordados internacionalmente. Sinopharm no había presentado eso todavía. No, no había presentado informes preliminares, pero es por eso que se le dio una autorización solo preliminar, que además tiene plazos de vencimiento. Por ejemplo, solo le permitía importar hasta el último día de febrero, y ya no puede importar más por ese mismo efecto. Y es por eso que si quiere seguir, digamos, ofertando al país, tiene que cumplir con esas condiciones. Porque se habían anunciado los 2 millones de dosis. Claro, pero ya no puede hacerlo hasta que no tenga este registro y hasta que no tenga la licencia. Claramente. Muy bien. Ahora, ¿cuántas dosis de vacunas y de qué laboratorios tenemos ya compradas y pagadas? Tenemos... Pagadas, ¿ah? Sí, las que ya están establecidas y han sido anunciadas por el mismo canciller, que son 48 millones. Las primeras 20 son las de Pfizer, y que ya están llegando dentro de un cronograma que se está cumpliendo estrictamente. 1 millón es el que ya llegó de Sinopharm. Además hay 14 millones de AstraZeneca y 13.200.000 de COVAX Facility, que incorpora vacunas como AstraZeneca y como Pfizer, pero vienen por esa vía. Muy bien. Si usted suma, esos son 48. Ahora, más de 10 países en Europa están suspendiendo la aplicación de la vacuna de AstraZeneca tras detectarse casos de coágulos sanguíneos en personas a las cuales se les ha aplicado esta dosis. El último país ha sido Irlanda. Sí. Entonces, nosotros ya, según lo que usted señala, hemos comprado 12 millones más o menos de dosis a AstraZeneca. 14. Vamos, después de lo que está haciendo Europa, de suspender la aplicación, ¿vamos a recibirlas y aplicarlas? Mire, la Organización Mundial de la Salud ha evaluado esta situación y ha dicho que efectivamente se presentan casos que están siendo evaluados de ese tipo, pero que eso no amerita la suspensión de AstraZeneca en el mundo. Es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Independientemente de eso, los países pueden tomar la decisión que quieran tomar. En el caso de Perú, nosotros nos orientamos por lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, la decisión que vamos a tomar es recibir y aplicar AstraZeneca. Sí, así es. A pesar de las condiciones en las cuales Europa la está rechazando. Algunos países de Europa, no todos los países, bueno, son y 10. de acuerdo a evaluación, ¿no? ¿Cómo será el cronograma y el rol de vacunación a nivel nacional, doctor? Bueno, ya porque está. Porque ahí hay ya muchas preguntas que se están haciendo. Ok, pero ya está haciendo, ¿no? El primer contingente, los trabajadores de salud, ese ya está concluyendo, digamos, la segunda dosis para completar la vacunación. Hemos empezado, y esta es una corrección importante que ha hecho el gobierno, porque el anterior gobierno, en el acuerdo que adoptó en octubre, definía que los adultos mayores iban en segundo plano. Lo que se ha decidido es pasan adelante y ya se empezó esta vacunación. Los adultos mayores, eso de acuerdo a los datos del RENIEC, son 4.500.000, pero 350.000 están fuera del país, o sea, son 4.150.000. Esa es la población objetiva que ya se empezó a vacunar, de las cuales 1.700.000 están afiliados a la Seguridad Social, más o menos 600.000 en el programa Pensión 65, y el resto o está afiliado al CIS o alguna forma, pero esa no es la condición. La condición es que son ciudadanos, y por lo tanto todos en la relación que nos ha dado RENIEC están identificados con su DNI y su domicilio. Voy a entrar a eso parte por parte, pero antes, ¿no tendremos vacunas de Johnson & Johnson? Está negociándose. Johnson & Johnson es una de las que se está negociando, así como, por ejemplo, también se está negociando Moderna, se está negociando Gamaleya. Lo que pasa es que se dijo que Johnson & Johnson lo que decía era, págame ahora y veré cuándo te doy las vacunas. No, se está negociando como cualquier otra. Como sabemos, la ventaja de Johnson & Johnson que es una sola dosis. Así es. Y por lo tanto sería muy útil, sobre todo, por ejemplo... En selva y sierra, por ejemplo. Exacto. Donde usted no tiene que volver a convocar a gente que viene de sitios tan distantes. Es por eso que se siguen las negociaciones,
Y estamos Pero en la negociación espera. con Johnson y Johnson es una negociación amigable y normal. Normal, absolutamente ¿No ha habido normal. ningún contratiempo? No, ¿Ni no hay ninguna contrato. condición que ustedes no puedan aceptar? No, porque las condiciones que están surgiendo son las mismas que ya se han resuelto con Pfizer y que se ha resuelto con Sinopharm y otros. El padrón para vacunados, Sí. ¿es el de la RENIEC o es el de los seguros? SIS, Salud. No, el padrón es RENIEC. Cuando decimos los seguros, es la modalidad para llegar a ellos más rápido. Porque, por ejemplo, de salud sabe dónde están, qué enfermedades tienen, etcétera, y tienen su historia clínica. Entonces, es muy fácil llegar. Por eso, cuando menciono pensión 65, por otra razón, el MIDIS tiene la misma facilidad. Pero eso no es, digamos, la condición para vacunarse, ¿no? Sino es estar en el padrón de RENIEC. Y ahí lo que ya se va a empezar esta semana que viene, por ejemplo, por el lado del Ministerio de Salud, aparte de seguir vacunando a los adultos mayores que están en los albergues, en casas de ancianos y demás, es identificar por distritos, a partir de los 80 años, que es el corte que se ha hecho por delante, y tenemos un padrón que los identifica territorialmente por edad, y domicilio y relación con dónde le tocaría votar. Yo sé que los adultos mayores no necesariamente tienen que votar, pero están asignados a un centro de votación. Entonces, no se van a basar en el padrón del CISO de salud, sino en el padrón de RENIEC. Así es, solo para los que están en el, digamos, de salud, es que se está llegando ahí más rápidamente, pero todo lo demás va a ser por la vía del registro normal. Ya, que hay en porque RENIEC. habían varias preguntas. Por ejemplo, una de ellas era, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no tienen ningún tipo de seguro, ni privado, ni SIS, ni de salud? Tienen DNI. Tienen DNI. Tienen O sea, DNI, tienen dirección, tienen una identidad y están ubicados en el territorio, en algún distrito. ya, pero ¿cómo va a ser? ¿Ustedes los van a llamar, ellos tienen que acercarse a algún sitio? ¿O es que ustedes van a publicar y van a decir todos los que tienen 86 años presentarse a tal sitio? No, se va a hacer como empezó a hacer Salud para identificar, porque el único dato adicional que nosotros necesitamos es si tiene capacidad de ir a un centro de votación donde se va a ser vacunado o si no puede. Es decir, si tiene limitaciones de desplazamiento. O sea, ¿la gran vacunación va a ser el día de las elecciones? No, Ya. disculpen, no me he dejado entender. Son los centros de votación, pero no los días de votación. Ya. Como referencia. ¿Por qué? Porque ya se ha avanzado a que los centros de votación ahora son los más cercanos a la casa del votante, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a utilizar esa condición, pero se va a utilizar las escuelas, que no están siendo ahora utilizadas para los escolares, en días, obviamente, que no tienen nada que ver con la Y con las entonces elecciones. ya no importa si están afiliados al CIS, si no están afiliados o si tienen seguro privado, ya no importa. Ha importado nomás para identificarlos y canalizar a los primeros, digamos, pero Ya. en el proceso de votación, de vacunación, es indistinto, sea del CIS o no, es por ser O ciudadano. privado, o seguro privado o no, es el DNI el que va a contar. Así es el DNI el que va a contar, porque lo ubica en un distrito determinado y en una zona determinada, y van a ser convocados en días también determinados y en horarios adecuados a ese centro de votación que le tocaría votar, pero que es su referente por ser un ambiente, digamos, amplio y más cercano a la De casa. acuerdo, entonces, ustedes van a vacunar bajo esa condición y con esa modalidad a los mayores de 80 años. Empezando Van a empezar con los mayores de 80 años. Así ¿A es. partir de cuándo? de esta semana. Es decir, Salud ya empezó con los que están afiliados a Salud desde la semana pasada. En el caso del Ministerio de Salud va a empezar esta semana, a partir del día, mañana es Lunes. 15, a partir del día 17 ya estarán siendo convocados, y se continuará, porque ese es el inicio de la votación, digamos, territorial, que va a ser la forma como se van a identificar finalmente los adultos mayores, pero
como son 4.150.000, nosotros estimamos que eso va a demorar 2 o 3 meses. No es un proceso que se acorta en 2 o 3 semanas, y por lo tanto digamos, el llamado a las personas es que no se desespere, que todos van a ser vacunados porque todos están identificados con el DNI. Muy bien, entonces. Y esa es la razón fundamental. Perfecto. Entonces ya no importa el tipo de seguro, lo que importa es el registro de RENIEC. Así es. Y durante 2 meses van a vacunar a las personas mayores de 80 años. No, por ahí empezamos. Ya. Pero estos acabarán pues en las próximas semanas. Ya. Porque no son, digamos, la gran mayoría. Luego se pasa de 70 para arriba y luego de 60 para a arriba 70 y así se va llegando a la totalidad. Y eso es lo que calculamos en conjunto, digamos, entre 2 a 3 meses, ¿no? Hasta mayo esperamos que ya puedan estar todos vacunados. ¿Todos? Todos los adultos mayores. Ah, ya. No, todos los adultos mayores. Estoy hablando de los mayores de cuánto. ¿A qué le llama adulto mayor para ponernos de acuerdo? De 60 para arriba. De 60 para arriba. Así es. O sea, todos los adultos mayores ustedes confían en tenerlos vacunados para mayo. Así es. Muy bien. Ahora, hay otra inquietud que es los miembros de mesa. Ya está definido que los miembros de mesa no los van a vacunar. O sea, ellos van a entrar con el grueso de la población. No, sí los vamos a vacunar y los vamos a vacunar, digamos, antes que el grueso de la población, por el mérito de haber participado en un acto cívico, digamos, como es la votación, ¿no? Va a ser un premio estímulo. Exactamente. No es condición para su participación en el acto electoral, y esos van a venir a continuación probablemente de este grupo. De 80 años. Después de los de 80 años entran ellos y de ahí empiezan ustedes. De los adultos mayores. Ah, de los de 60. Muy bien. Y de ahí siguen ellos. Será parte de ellos. Ahora, lo que quiero es además mencionar que se ha constituido un comité de ética del proceso de vacunación. Por ejemplo, la decisión de adelantar la votación de los adultos mayores se consultó con el comité de ética y ellos fundamentaron las razones por qué era pertinente. Y ahora, así como el tema de los miembros de mesa, hay diversos otros grupos que han planteado ser prioridad. ¿Ya? Eso no va a ser sujeto a una decisión política del gobierno, sino le estamos planteando al comité de ética que nos sugiera criterios para hacer el ordenamiento más adecuado. Por ejemplo, denos un ejemplo. Por ejemplo, aparte de ellos... De los miembros de mesa. Claro, hay diversas instituciones que han pedido, gobernadores, alcaldes, también... Maestros. Los maestros también, pero por ejemplo, integrantes del Poder Judicial. Es decir, hay diversas instituciones que han pedido y todas tienen, digamos, argumentos que hay que atender. Pero el ciudadano común tiene argumentos mayores, sale a trabajar y a buscársela todos los días. Por eso no mismo, tiene chofer, como tienen varios miembros de las altas autoridades, no tienen oficinas particulares. Por eso mismo, ese no puede ser un criterio que se decida políticamente, es un criterio que se decide con ética, en función de las prioridades. Mire, por el riesgo de las personas. En Chile el presidente Piñera esperó el día que le tocaba a su edad. Así es. ¿No es cierto? Así es. Que debió ser acá también en el Perú. Bueno, el presidente de Sagasti debió esperar el día que le tocaba. Pero en fin, ya, no discutamos eso, porque justamente era esta sensación de que nadie debe saltarse la fila. Así es. Ya, entonces no deberían haber privilegiados para saltarse la fila, Así es. porque tanto vale un ciudadano que sale a buscarse todos los días su frijol como cualquier otro funcionario, privado o público. Por eso es que lo que hemos planteado es que lo que tiene que estar por delante es el riesgo de enfermar y por lo tanto complicarse con esta pandemia, ¿no es cierto? Y es en aplicación de ese criterio fundamental que el Comité de Ética va a sugerir y recomendar, de tal manera que procedamos justamente con ética, es decir, no con criterio político que tal grupo o tal otro grupo, y yo creo que en general la ciudadanía va a entender. No me queda claro, ¿qué va a entender la ciudadanía? ¿Que hay privilegiados que pueden hacerlo? No, al contrario, que hay un orden que se organiza, no en función de la vara, digamos, o de la posición política, así es. ¿No es cierto? Sino simplemente es el padrón de la RENIEC y su edad, punto. No, pero es el criterio de mayor riesgo para enfermar. Entonces hay quienes pueden adelantarse
a lo que le toca porque es mejor preservarlo. Es como es el criterio... Bueno, esa es la primera fila. Pero es el criterio de adultos mayores, pues. Por ejemplo. Por ejemplo. No, pero los adultos mayores es lógico, tienen preeminencia. Pero esa lógica de qué base? Basa de que son de mayor riesgo. Y es objetivo que la mortalidad es mayor en los adultos mayores. Ese es un criterio ético, no es un criterio que están en primera fila. ¿No es cierto? Ya. Bueno, eso también se aplica a los otros grupos. Bueno, pero en función del mayor o menor riesgo. Así le van a salir 1000 grupos porque van a decir, los transportistas, los que manejan transporte público van a decir, oiga, yo todos los días expongo mi vida. También lo han planteado, pero por eso digo, ahí lo que estamos apelando es a un organismo que sin criterio político ni nada, defina en función del mayor o menor riesgo. A propósito, y de acuerdo a eso lo aplicaremos. ¿Han terminado con toda la primera línea? No falta la segunda dosis de la primera línea. ¿Pero ya terminaron con la primera dosis de toda la primera línea? ¿Incluida policía, ejército, bomberos? No, en el caso de los policías y ejércitos se ha empezado recién esta semana y se va a continuar esta semana que viene y la subsiguiente. Luego continuarán bomberos, efectivamente, otros que están en primera línea, como por ejemplo serenazgos, etcétera. Eso está definido. Pero eso tiene que ir paralelo a adultos mayores, que es una población mayor, porque estas son poblaciones más pequeñas, digamos, y que pueden perfectamente, pero todo en función de la cantidad de vacunas que van llegando. Entonces, el orden hay que mantenerlo, esperamos que con la información suficiente la gente entienda bien y espere el turno en que le toca. Es responsabilidad nuestra que eso se cumpla y por lo tanto que no haya ningún desorden ni se discrimine a ningún grupo de población. Ni haya privilegiados. Ni haya privilegiados. Doctor Ugarte, hay un empresario que ha señalado que ya compró, ya firmó con la vacuna Sputnik y ya la compró. Está esperando que le llegue. Bueno, pero la embajada rusa ha dicho que nadie lo representa aquí y que no le ha vendido a nadie. Así. Ya, pero ¿qué pasa si él lo ha comprado de un proveedor y le llega la vacuna? ¿Puede vacunar? Mire, quienes pueden, empezando antes de ponerse a vacunar, importar, tienen que cumplir determinados requisitos. En primer lugar, tiene que ser una droguería. No es cualquier ciudadano, por muy respetable. No es cualquier gremio como el de los transportes de este señor. No, pues señor porque no es su giro, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley, los que se dedican a importar medicamentos, vacunas, tienen que registrarse en Digemit y tienen que demostrar que tienen almacenes, cadena frío, etcétera, etcétera. No es cualquiera que puede importar. Esos son droguerías. Entonces, si es una droguería y tiene condiciones de importar, puede hacerlo. Pero al momento de importar, tiene que verificar que lo que está importando está reconocido por el productor. O sea, no es cualquiera que diga, yo tengo la... No, él tiene que demostrar que tiene la certificación del productor, porque el producto que está importando es el verdadero y no está importando cualquier cosa. Por lo tanto, tiene pasos a seguir. Tiene que estar registrado, tiene que demostrar, y como cualquiera de los otros, tiene que que el producto viene de un laboratorio que tiene buenas prácticas de manufactura, que tiene calidad, etc. Si cumple con todo eso, no hay ningún problema. ¿Sputnik ya solicitó su registro en Digemit? Sputnik, en fin, Sputnik es el... Claro, es la vacuna, pero... Es la vacuna, ¿no es cierto? Sí. Ya ha presentado sus papeles directamente, sin intermediarios. A la Digemit. A la Digemit, así es. ¿Cuánto tiempo se lo darán? Están completando documentación y eso puede tardar, no sé, unos días. ¿Y estamos negociando con ellos también un lote de vacunas? Por supuesto. ¿Sí? Claro, ¿Tenemos algo en firme con ellos? No. Con Gamaleya, yo no le puedo decir mientras no esté suscrito, ¿no es cierto? Pero el proceso, lo que le puedo decir es que está bien avanzado. Muy bien. Doctor Ugarte, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Gracias. Muy amable y esperamos que efectivamente el proceso de vacunación avance rápidamente, sobre todo, y en orden. Muy amable. Gracias. Es también nuestra esperanza porque lo primero que hay que hacer es salvar la vida de los peruanos. Y cuidado con la tercera ola. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable.